Bienvenidos al 12º encuentro del ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Este mes de octubre, que hoy termina, continuamos el eje aprendizajes que nos deja la pandemia, y hoy nuestra invitada es Alejandra Alfonso con su tema Cómo crear vínculos y fortalecerlos en un contexto de incertidumbre. Les cuento que Alejandra Alfonso es licenciada en Psicología, magíster en Familia y Pareja y especialista en niños y adolescentes. Es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que forma parte de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. También se desempeña como docente en la maestría en familia, en el seminario Vínculo Parento-Filial y en la especialización en psicoanálisis en el seminario Supervisión Grupal en el Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. En nuestro canal de YouTube se pueden ver los 11 encuentros anteriores con Alejandro Castro Santander, Fernando Bertonati, Cecilia de Rosas, Roxana Galeno, María Fernanda Masud Boclen, Mariana Maggio, Claudio Pilot, Natalia Vargas Rubilar y Laura Oros, Silvina Jury, Enrique Ruiz Blanco y Nali Durán. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Alejandra, quien hoy está desde Buenos Aires, y le agradecemos muchísimo su tiempo, su presencia y las ganas de poder compartir con nosotros un tema tan interesante y tan importante para el tiempo que transitamos como son los vínculos y la incertidumbre. Así que bueno, Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y por tu tiempo para compartir con nosotros este ratito de este ciclo de encuentros virtuales. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vos por la invitación y a Nali Durán, amiga y colega con la que vengo trabajando hace muchos años, y con la que compartimos el amor por el trabajo con los niños, con los adolescentes y con las familias. Mi idea es, voy a leer un trabajo que hice en función, digamos, de lo que vos me habías pedido, pero mi intención sería que, más allá del trabajo que yo lea, poder, digamos, hacer un diálogo, ¿no?, de preguntas y respuestas donde podamos, digamos, trabajar todos juntos, digamos, un poco la temática de los vínculos, ¿no? Bueno, la pregunta que me planteó Alejandro para escribir un trabajo era ¿cómo crear y fortalecer vínculos en tiempos de incertidumbre? Esta pregunta, yo, digamos, empecé a escribir y dije, nos trae algunos conceptos a pensar. Una línea sería descubrir a qué llamamos vínculos e incertidumbre, y otra sugiere que para crear y sostener vínculos habría que hacer un esfuerzo mayor en tiempos de crisis, de incertidumbre, en fin, de pandemia. Considero que si bien es cierto que la palabra incertidumbre forma parte del vocabulario común, tendríamos que ver qué lugar le damos en el contexto vincular y social. Por eso me parece importante poner a trabajar este concepto y ver si podemos dar lugar a que circulen nuevas ideas. Podríamos decir que la palabra incertidumbre significa que algo falta. El prefijo in enfatiza la falta y lo que falta es la certidumbre. Esta última es la que permite la producción de creencias que se convierten en convicciones. La incertidumbre tiene una cualidad de fragilidad y precariedad, a diferencia de los ideales de solidez y permanencia de la modernidad. También significa que hay una dificultad o un obstáculo para poder predecir el futuro, hecho que en nuestro imaginario otorga una sensación de seguridad. Desde este punto de vista, la incertidumbre se considera negativa porque produce mucho malestar. Frases como no podemos hacer planes, preguntas sin respuestas invaden nuestros pensamientos y como psicoanalistas también las observamos en nuestras consultas. ¿Cuándo voy a volver a ver a mi familia? ¿Cuándo volveré al colegio? ¿Cómo hago a conocer chicas si estoy acá encerrado? ¿Cómo podré tener a mi bebé? ¿Cómo voy a trabajar y dar clases a mis hijos? ¿Cómo va a ser la vida cuando esto se termine? ¿Y si se mueren todos los grandes y nos quedamos los chicos solos? Pregunta de un pacientito. Todo esto ha generado mayor ansiedad, angustia, miedos, depresión, accidentes domésticos, adicciones,
ataques de pánico, trastornos en el sueño, situaciones de violencia familiar, entre otros síntomas. Pero también en otros casos han surgido nuevos proyectos, como embarazos, mudanzas, más tiempo compartido o momentos de mayor intimidad con la pareja y los hijos, reinvenciones laborales y mayor contacto emocional con la propia realidad psíquica y la situación vincular de cada persona. La pandemia puso en evidencia cuán ligados, interconectados y entramados estamos todos los seres vivos en este planeta, incluida la naturaleza, que experimenta todo el tiempo distintos tipos de alianzas entre los elementos heterogéneos. Esto demostró que no vivimos aislados y que no estamos solos. La vida siempre es convivencia y el vivir implica contagiarse y afectarse mutuamente de un amplio abanico de emociones, incluidos los virus. Este acontecimiento es una situación inédita, con efectos globales, y que produjo un quiebre en nuestra vida cotidiana. Solo después comenzamos a encontrar algunas causas posibles y vamos dándole sentido a esta situación. Pero a priori no tiene antecedentes. Por lo tanto, es una experiencia única por la que nunca habíamos pasado y en la que no sabemos qué va a suceder. Debido a esto, la pandemia destapó la complejidad de diferentes niveles sanitarios, económicos, sociales y políticos en los que estamos inmersos, y puso en evidencia los procesos de captura subjetiva en los que estábamos, funcionando en este mundo vertiginoso. ¿Qué quiero decir con captura subjetiva? Quiere decir que nos descolocó. Esto surgió intempestivamente y nos desestabilizó, nos descolocó de las formas que teníamos hasta ahora de cómo íbamos viviendo. Entonces, los chicos perdieron su territorio en el colegio, con sus amigos, con sus maestros, nuestras formas de vivir, de trabajar, de dar clases, y nos pusieron en la necesidad de crear nuevas situaciones, nuevos espacios, crear nuevas cartografías. Entonces, en los mundos más íntimos de cada uno, hubo muchas situaciones de crisis individuales, donde surgió la necesidad de ver quiénes somos, para dónde queremos ir, con quiénes estamos viviendo, qué vínculo tenemos con ellos. Frases como la cuarentena me rompió todo el orden, todo lo que tenía organizado para este año no lo puedo hacer, todo es un caos. Yo preguntaría, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Qué significaría todo? Este es un problema con el que convivimos los humanos que se puso más en evidencia en esta situación de la cuarentena. Los todos son generalizaciones que no permiten ver las diferencias singulares de cada situación, y el orden de las certezas cotidianas que nos hacen pensar que tenemos todo planificado o que podemos firmar contratos para el futuro y que son para siempre e inamovibles, cuando en realidad son pequeños momentos fugaces de ilusiones de seguridad. Justamente creo que el problema de la contemporaneidad es el despedirse de los ideales absolutos de la modernidad, porque produjeron transformaciones en los espacios como las instituciones, la familia, la educación y el Estado, que antes nos permitían sostener esa ficción de quietud y estabilidad, porque representaban estructuras con contornos, lugares y funciones bien definidos. Ahora hay nuevas formas de vincularse entre padres e hijos y en las relaciones de pareja que crearon nuevas configuraciones familiares. Acá haría un paréntesis en, digamos, hay un autor, un psicoanalista, que es el doctor Julio Moreno, que él habla de que en su libro Ser Humano, que los seres humanos tenemos dos maneras de comunicarnos, que son las lógicas de asociación y las lógicas conectivas. Las lógicas de asociación quiere decir que frente a una situación nueva, nosotros tendemos a asociarlo con representaciones, aunque estén reprimidas, ¿no?, dentro de lo ya conocido. Por ejemplo, esto se ve muy evidente cuando, por ejemplo, uno conoce una nueva ciudad y enseguida dice, esto me hace acordar a tal cosa, ¿no? Enseguida como que el problema de la lógica de asociación es que tendemos a reducirlo, ¿no?, o acotarlo con lo ya previamente conocido, ¿sí? Esto sería como el todo, ¿no? Entonces tendemos un poco, este tipo de palabras tienden a reducir
con lo ya conocido, lo nuevo, lo intempestivo, lo nuevo, lo desconocido, lo reducimos a lo ya conocido. Y otra lógica, que es la lógica conectiva, esa se ve muy en ejemplo, por ejemplo, con los sitios de internet o los canales de televisión. Hay miles, ¿no?, de canales de televisión o de sitios de internet, pero uno, con solo un botón, conecta con una red, ¿no?, y dejas de lado otras. Los chicos, con las cuestiones también de los juegos virtuales, conocen mucho eso. Entonces, esta es la lógica conectiva, en el cual uno se conecta, ¿no?, con un programa, con un sitio de internet, pero eso habla de que hay múltiples realidades, ¿no?, múltiples realidades conectivas. Como por ejemplo un pacientito que cuando jugábamos al parkour, ¿no?, y él me empieza a decir del teletransportarse, ¿no?, como teletransportarse para estar conmigo, ¿no?, y poder estar juntos, algo que se juega en el Fortnite. Y me decía, bueno, en este momento no sabemos cómo teletransportarse, pero quizás en otro lugar alguien sepa, o quizás dentro de 3000 y pico de años se pueda teletransportarse, ¿no? O sea, es esta capacidad que tienen los chicos también, de la cual después voy a hablar, es de que existen múltiples realidades, ¿no? Cosa que los más adultos la vamos perdiendo. A ver, en las problemáticas vinculares de pareja y de familia, vemos siempre mucha dificultad para escuchar al otro. Muchas veces escuchamos más discursos con certezas: lo que dije es, no me entendés, no me escuchás. Gente que habla haciendo monólogos dialogados donde se preguntan y se responden a sí mismos. O por ejemplo, cuando hablar el otro está pensando en lo que le va a decir sin escuchar lo que le está diciendo, poniendo en evidencia una necesidad mayor de hacerse escuchar que oír. El diálogo requiere un dar lugar, pensar, vivir y habitar juntos un espacio con otro, lo cual lleva a pertenecer y ser parte de una relación. Agudizar el buen oído y la sensibilidad para escuchar al otro implica cuestionar nuestros prejuicios, certezas y salir de nuestras áreas de confort, lo que nos lleva a un mayor esfuerzo y trabajo emocional. Es decir, requiere un escuchar y hacernos oír para transformar el habla en un diálogo significativo. Nos pone en una situación imprevista, de incertidumbre, porque tenemos que abrir el juego a lo no conocido, a lo diferente, para generar un verdadero encuentro con el otro, para crear un vínculo. Hay que aceptar que cualquier intercambio nos desaloja, nos descoloca de nuestras posiciones seguras, porque exige la capacidad de tolerar la falta de reconocimiento del otro y la capacidad de pisar arenas movedizas. Un ejemplo que ilustra un encuentro vincular del que estoy hablando es el documental Mi maestro el pulpo, que se encuentra en la plataforma de Netflix. Cuenta la historia de un hombre que está en crisis, en un momento personal de oscuridad e incertidumbre, y vuelve a la playa de su infancia en Sudáfrica. Ahí empieza a ir todos los días a bucear, sin traje de neopren, en las aguas frías del océano, y pasa de ser un extranjero a ser parte del hábitat. El hombre traza las reglas del juego, empieza a ir todos los días, busca y sigue las huellas del pulpo. Se pone a sí mismo esas tácticas, pero nada le garantiza que se produzca ese encuentro con el pulpo. Es algo que surge en la inmanencia, en lo espontáneo de la situación vincular. Entra en un medio y espacio que son ajenos a él, pero el mar y el pulpo lo hospedan, se tocan y ese tocar sus cuerpos tiene efectos en ambos. Se empiezan a conocer, surge la confianza, empiezan a jugar y se produce un encuentro. Es algo que produce extrañeza y apertura a lo nuevo, a lo desconocido. Otro tema que se pone en evidencia en el documental es que para evitar un vínculo hay que mantener la diferencia, porque el hombre no interfiere en la vida del pulpo. Una relación con otro no es imitar o copiar a otro, sino que hay una producción vincular que lleva un devenir a otra cosa.
Un vínculo es el resultado de esa tensión permanente entre lo que nos identifica, allí donde somos iguales, y a su vez lo que nos interfiere, la presencia del otro, lo diferente. Estas diferencias nos separan de lo que somos, nos descolocan y nos hacen devenir otros. En el mejor de los casos, nos pone ante una exigencia de creación y adaptación, y en el peor de los casos, nos inmoviliza y nos deja en una posición de nostalgia. En ese encuentro, el hombre deviene otra cosa del que era antes. A su vez, el pulpo, del cual investigaciones científicas afirman que es un animal profundamente solitario, en ese vínculo también se afecta y se transforma deviniendo amiga o compañera de este hombre. Surge una experiencia emocional que lo lleva al hombre a tener presente al pulpo aún estando afuera del agua. Cuando nos apropiamos de esas experiencias emocionales, recién ahí podemos ponerlas en palabras a tal punto que este hombre cineasta hace este documental. Como vemos, cualquier vínculo tiene un potencial azaroso donde se puede originar un despliegue creativo, inesperado e imprevisto, nacido de las diferencias entre dos o más sujetos. Siempre la presencia del otro va a ser lo diferente, lo imprevisto, lo que no se conocía ni se pensaba anteriormente, y que va a jugar un papel importante. Esta perspectiva de pensar lo vincular nos abre a dos escenarios posibles. O nos quedamos pegados a la confusión, la irritabilidad, el aturdimiento y la angustia, porque el otro y los nuevos acontecimientos cuestionan y desorganizan nuestros anhelos de certezas y verdades absolutas, dando lugar a frases como cuando volvamos a la normalidad, los buenos viejos tiempos, que nos llevan a la melancolía, sintiendo la nueva situación como algo extraño, extranjero, que no me pertenece, que puede llevar a una situación, a una cierta reacción alérgica como me irrita, me lo quiero sacar de encima, que llevan al enojo y a la queja. O damos lugar a la incertidumbre, a lo intempestivo, a lo indeterminado, a las dudas y verdades relativas, para dejarnos transformar por los nuevos acontecimientos y poder devenir otros, sabiendo que nadie vuelve al mismo lugar. O como dicen Deleuze y Guattari, a medida que uno se aleja de la casa, aunque sea para volver, ya nadie nos reconocerá cuando volvamos. Volviendo a la pregunta inicial del título, la que me hizo Alejandro, que era cómo crear y fortalecer vínculos en tiempos de incertidumbre, yo diría de invertirla, ya que vemos que lo más importante es cómo dar lugar a la incertidumbre en los vínculos y no cómo escapar de ella. Janine Puget le da el lugar de principio a la incertidumbre en la lógica vincular, dado que la considera como una herramienta básica para analizar la producción subjetiva en el presente y ahora. Entonces, teniendo en cuenta que la incertidumbre nos habita tanto en lo vincular como en lo social, tenemos que reconocer que nuestro planeta sufre muchas amenazas de eventos impredecibles, vivimos y habitamos en una época en un mundo de imprevisibilidad y vulnerabilidad, en el que permanentemente emergen diferencias que desestabilizan nuestras formas vigentes, una de las cuales fue y es el COVID. Estas situaciones trastocan el piso de los lugares que habitamos, las creencias acerca de quiénes somos y de los grupos a los cuales pertenecemos. En base a esto vamos viendo que los guiones o partituras que pensábamos que teníamos ya prefijadas y que creíamos que eran para siempre y absolutas, no lo son tanto. Los que tienen más posibilidades de jugar y experimentar con lo no conocido y dar lugar a un aprendizaje para nuevas conexiones son los chicos, porque no habitan con tanta fuerza bajo la cúpula encerrante del lenguaje, especialmente los más chiquitos. El problema para los adultos es la dificultad para hacer emerger este potencial, dado que nos inclinamos rápidamente a apagarlo o redireccionarlo hacia los códigos y teorías socialmente preestablecidos, en contraste con los niños que están más abiertos al asombro. Walter Benjamin afirma: la primera experiencia que el niño tiene del mundo no es que los adultos son más fuertes, sino su incapacidad de hacer magia. El niño al jugar va explorando el mundo mediante recorridos dinámicos
va cambiando las reglas del juego y no se queda adherido a ellas. Propone jugar al juego de la oca, pero después dice, esto no vale, refiriéndose a una de las indicaciones, y cambia los reglamentos e incluso los objetivos del juego. Esto hace que lo que antes era bueno para los jugadores, ahora no lo sea. Acá los nuevos códigos no son exteriores al juego, sino que empiezan a ser creados jugando en ese espacio de intercambio y de producción en ese espacio lúdico. En este sentido, el jugar va a estar siempre asociado a incertidumbre, a lo inesperado, a la libertad, a algo que no es fijeza absoluta, en fin, a creación e inmanencia. Los chicos tienen mucha capacidad para poder cambiar de perspectiva, cosa que los adultos la vamos perdiendo porque nos vamos rigidificando. Esto hace que un chico con más facilidad viva esta situación de pandemia como una situación de privilegio y me diga, por ejemplo, esto es histórico, se lo voy a contar a mis nietos. En fin, ser contemporáneos implica dar lugar a lo imprevisto, a la incertidumbre que trae nuevos recorridos cartográficos vinculares. De la misma manera que un chico le da voz a los nuevos afectos, sentimientos e intensidades al jugar. Entonces deberíamos reconocer que la vida es un viaje donde no tenemos un mapa fijo y estático a recorrer. Y en ese camino nos podemos encontrar con imprevistos más tolerables, como por ejemplo salir de la Torre de San Marco en Venecia y encontrarnos con el sonido de la música clásica, el aleteo de las palomas, el sonido de telas coloridas moviéndose por el viento, y miles de personas circulando en impactantes y maravillosos disfraces coloridos de carnaval. Estímulos que nos afectan y nos emocionan, motivándonos a cambiar de recorrido y a producir nuevas experiencias. Pero así como existen los imprevistos placenteros, también pueden surgir otras situaciones donde sentimos que todo pierde sentido, que nuestros mundos se desintegran y se disuelven, como este momento de pandemia. En estos casos, tendremos que ir creando nuevas experiencias, como el cineasta de Mi maestro el pulpo, que logró obtener luz en el medio de la oscuridad y le dio lugar a la incertidumbre, a tal punto de convertirla en una oportunidad para un nuevo vínculo. En estos casos es donde podemos desplegar nuestro potencial creativo, espontáneo e inesperado. Y quizás con la esperanza de que en esta situación aprendamos a cuidar y hacer algo con el otro, de esa manera puedan nacer nuevas formas de vincularnos. Muy bien, Alejandra. Nos dejaste como suspendidos, digamos, la sensación. Ahí les puse en el chat a la gente que vaya escribiendo alguna inquietud, así que mientras van escribiendo alguna inquietud, yo arranco y disparo algunas preguntas a partir de tu intervención. Esta nota, esto que ha hablado Alejandra, lo pueden ustedes encontrar en el enlace que les dejé en el chat, que lo publicamos como nota el lunes pasado, y que muy generosamente Alejandra compartió con nosotros. Alejandra, muchas palabras que podemos asociar a esta situación, ¿no?, que estamos viviendo en este momento, como territorios, cartografías, quiénes somos, esta interpelación donde pensaba mientras te escuchaba en algo que leí de Zygmunt Bauman, ¿no?, que si bien no es aplicable a la COVID, tiene sentido, ¿no?, que él dice que más que pensar en nuevos comienzos hay que pensar en incesantes finales, ¿no?, como una cuestión de que esto de no tener referencia de cómo afrontar una situación que nos ha descolocado tanto como esta que estamos atravesando, también es una oportunidad para poder pensar qué de aquello que traíamos previamente ya no es una categoría de análisis para pensar lo que vamos transitando. ¿Qué pensás acerca de eso? Sí, me parece que lo que vos planteás, Alejandro, es, en realidad, los seres humanos necesitamos de certezas, pero vivimos en tiempos fluidos, ¿no?, y líquidos, como vos decís, lo mencionás a Zygmunt Bauman. El tema es, necesitamos certezas, pero la vida es, ¿no?, independientemente de la pandemia, sí, la vida es un constante, es una aventura y riesgos. Es como, a ver, el vincularse o el vivir es una apuesta a la incertidumbre.
Lo mismo un vínculo, uno no sabe qué puede, digamos, a qué puede llevar. Lo que pasa es que quizás en este momento, con esta situación de una pandemia global, se puso como más en evidencia. Me parece que es como que nos puso en espejo, ¿no? Nos miramos en espejo y se puso, digamos, más en evidencia esta situación, pero es algo con lo cual convivimos todos los seres humanos. Acá, bueno, Belén nos dice, vivir con la incertidumbre, siempre lo hicimos, pero ahora parece que está más presente, ¿no? Olga nos dice, gracias por estos espacios de aprendizaje. Alejandra, muy clara tu exposición. Cintia nos dice, y Claudia también, excelente, hermosas palabras que llevan a la reflexión. Y otra pregunta, ya que disparamos por ese lado, Olga dice, qué importante este tema para repensarlo en estos tiempos, es llevar este concepto de incertidumbre al sistema educativo, ¿no? Un sistema que fue pensado para para repeler la incertidumbre, ¿no? Donde todo tiene que estar de alguna manera, porque el espacio también lo delimita, digamos, como territorio. ¿Qué pasó en la subjetividad docente cuando no había que ir más a la escuela, pero había que ir a la escuela, digamos, y había que ir a través de un espacio no corpóreo como la tecnología, ¿no? Eh, sí, se desarmaron todas esas certezas, por así Estructuras. decir. Y Claro, estructuras, porque es lo que yo decía, digamos, como que nosotros estamos basados en las instituciones también dentro de estructuras, la educación hay una estructura determinada, ¿no? Y en esta situación se nos impuso una situación que, digamos, de alguna manera nos descolocó de todo lo estructurado, ¿no? De los lugares previamente fijados, y se armaron nuevas situaciones, se armaron nuevos recorridos, ¿no? Creamos nuevos espacios. Pero justamente creo que también, respecto a la educación, es un tema a repensar, ¿no? Porque por eso a veces también los chicos necesitan como otros modos, ¿no? Más ayornados. El sistema educativo se tiene que ayornar porque también los chicos manejan otras múltiples realidades y están como más abiertos a nuevos canales que quizás a veces los educadores van más por detrás que los chicos, que la rapidez de los niños, ¿no? Eso digamos, yo como que al trabajar mucho con niños, con adolescentes y con familias, uno escucha, digamos, uno ve como la contracara de lo que ha pasado, ¿no? En este contexto con respecto a la educación con los niños, ¿no? sí, sí. Muchos especialistas, bueno, con los cuales hemos tenido la suerte de compartir aquí en estos espacios, coincidían en que esto que se está haciendo no es educación a distancia, fue una especie de puente salvador de estos tiempos, porque el entorno exterior a la casa de uno nos dijo no se puede hacer nada más que esto, porque una propuesta de educación a distancia es algo mucho más complejo y que requiere otro tipo de abordaje. Y algo que también me pareció interesante, digo sobre todo porque aquí entre el público hay mucha gente que está en el tema de educación, estos escenarios a los que te referías, ¿no? Si podés desplegar un poquito más, que podíamos atarnos a la confusión o no atarnos, pero sí entender esto que nos pasa como algo que nos confunde o como algo que habilita lo incierto y lo intempestivo y ver qué se hace con eso, ¿no? Sería como una posibilidad posterior, ¿no? De poderlo habilitar en uno. Porque cuesta, hay un Bueno, costo, hay un costo. vos decís como frente a una situación nueva, como que uno se puede quedar en esa situación de confusión, sí, o de queja, o de la bronca de por qué es esto, ¿no? Y quedarse como Exactamente. entrampado en una situación de mucho enojo, de mucha protesta, pero eso frente a cualquier situación, digamos, nueva que nos descolocan, ¿no? Digamos, la pandemia es una situación que se nos impone con mucha más fuerza y produjo más exceso, ¿no? Produjo un exceso en nuestras vidas cotidianas.
pero frente a cualquier situación que nos descoloca, uno, digamos, se puede quedar en la protesta y en el enojo, o algo tenés que hacer con eso que digamos, que se te produce, ¿no? Justamente el vínculo, yo quería también mencionar una diferencia porque muchas veces uno lo ve en las parejas, en las familias, donde el convivir no es lo mismo que el vincularse, ¿no? Y quisiera hacer una distinción, porque el convivir, uno puede estar formalmente, sé que no, es el hijo de, la esposa de, ¿no? O sea, podemos tener como, desde lo formal, las funciones o los lugares que cada uno ocupa, pero otra cosa es vincularse, ¿no? El convivir no es el estar en el mismo espacio, sino que el vínculo tiene que ver con una producción con el otro. Eso se ve mucho, por ejemplo, en un vínculo entre una madre y un bebé, ¿no? A ver, la madre, digamos, con ese bebé, va a pensar que ese bebé, digamos, pretende que ese bebé sea su hijo, la representación que ella tiene de hijo en su cabeza, ¿sí? Pero de alguna manera, y a lo largo de la vida, los hijos, ¿no? Ese hijo no va a ser el hijo que la madre pretende que sea, ¿sí? Entonces siempre se va a producir un gap donde ese hijo se hace parcialmente inaccesible, ¿sí? De la misma manera, el hijo respecto de la madre. Entonces, ese gap, de esa diferencia que hay entre lo que yo pretendo y el hijo que yo tengo en mi cabeza, ¿sí? O el marido que yo pretendo que tengo en mi cabeza, o el vínculo que sea, y lo que realmente, y la presentación del otro como un sujeto diferente a mí, esa diferencia va a producir un obstáculo, ¿no? Va a producir un obstáculo. El tema es, a veces aparecen las resistencias a vincularme con el otro y entonces me alejo, la queja y el reproche constante, típico de cualquier relación de pareja, de familia, ¿no? O hago algo, ¿no? Eso implica un esfuerzo emocional, y eso es el trabajo de lo vincular. Ese es el trabajo de lo vincular. Me acuerdo una situación, la puedo hablar porque fue hace muchos años, de una entrevista familiar que yo tenía, un chico que yo estaba atendiendo con los padres en ese momento. En ese momento era la entrevista familiar, y bueno, la madre repetía desde su certeza, vamos a decir, desde su lógica, bueno, vos tenés que estudiar porque si no te llevan las materias, ¿no? Era el dígito rayado, ¿no? De lo que tenía que hacer el chico. El padre que también decía, bueno, vos le tenés que hacer caso a mamá, no sé qué, ¿no? Cada uno repetía, pero no, o sea, cada uno estaba como en su vereda, ¿sí? Y el padre en un momento dice, yo no sé si con vos es diferente, pero está bloqueado. Y el nene me mira y dice, nosotros con Ale jugamos. Bueno, eso fue lo que me llevó a mí también a escribir mi tesis sobre el jugar, porque dije, hay diferencias, el jugar implica esto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros diferente que no se estaba produciendo ahí vincularmente en esa familia? ¿No? Hay lazos biológicos, conviven, ¿no? Hay un habitar juntos un mismo espacio. Pero una cosa es, ¿no? Poder estar un espacio, y otra cosa es habitarlo en el sentido de hacerlo parte, de apropiarse de ese vínculo, de esa relación con el otro. Y eso hay diferencias. Y la complejidad, es todo un trabajo, Alejandra. Exacto, porque además, yo es algo que parece que es muy simple, algo que estoy diciendo parece que es muy simple, pero no es simple. Es todo un trabajo que implica mucho esfuerzo, que implica descolocarnos de nosotros mismos para poder producir algo con el otro. Como yo ponía en el ejemplo, ¿no? De mi maestro del pulpo, de devenir, ¿no? Otro con otro. No es vos allá, yo acá, y bueno, y que cada uno siga pensando lo mismo que
venía pensando. Esa es la diferencia del diálogo y el discurso. El discurso yo puedo decir un monólogo, ¿no? Y la tiene fácil el discurso porque, bueno, yo hablo y los otros escuchan, y nada, pero no hay producción. En cambio, un diálogo es un intercambiar ideas con otros, y algo que el otro dice quizás me hace pensar algo a mí, y viceversa, y quizás se me ocurrió algo que no, digamos, no se me había ocurrido, y hasta me produce, y ese es el motor del vínculo. El motor del vínculo, que es lo apasionante de lo vincular, es justamente el motor que nos produce a aventurarnos y a arriesgarnos a apostar a cada vez esa incertidumbre. Vamos a pensar qué pasa, qué va a producir estos meses de este cambio, de esta película que se cambió, que no es tan película, sino que es muy real. Te acerco algunos mensajes. Acá nos dice Belén que no tenemos nada seguro, ni dentro de lo que va a pasar dentro de un rato, pero así todo necesitamos confiar en lo que vendrá, y no vemos algo, y no vernos obstaculizados por algo bueno por delante, y bueno, y más desde los medios, y a lo mejor hay que ver menos tele, leer menos noticias en estos momentos y seleccionar un poco más, se me ocurre. Claudia dice, el gobierno escolar nos ha tenido todo el año en incertidumbre, cada tanto envía una nueva resolución, si para los docentes ha sido difícil, más lo ha sido para las familias y los chicos. Bueno, es un gran tema el del sistema educativo, pensando a lo mejor la pandemia como prepandemia, ¿no? Y eso ha colisionado con los docentes. Después dice Olga que, bueno, esto fue un intento de educación a distancia, haciendo lo mejor con lo que tenemos a mano. Virginia dice, qué tema tan importante el de los vínculos y cuánto hay para aprender. Marcela, creo que la aceptación y la acomodación a estos tiempos de incertidumbre genera un gran desafío que sería habilitar nuevas dinámicas y aprendizajes. Olga, rescato lo que dice Alejandra, la escuela con sus aciertos y desaciertos sigue siendo un espacio de socialización, un espacio de encuentro para los chicos, un espacio para propiciar el diálogo entre pares con sus docentes. Fernando, todo el tiempo en los diarios vemos noticias que intentan dar certidumbre. En abril llega el pico, en marzo sale la vacuna, cuando todos sabemos que la verdad que nadie tiene certeza de nada. Claro, lo real es eso. La verdad es que eso. Habría que entrar en otro tema, que es la dinámica de los medios, ¿no? ¿Qué es lo que... Claro, pero ¿Cuál es la realidad es que en la vida no tenemos certezas. Claro, claro. La verdad que y el tema es poder sostener esa curiosidad, el motor, ¿no? Me parece que ese es el motor vital que tenemos los seres humanos, porque justamente esa es la capacidad, digamos, del ser humano, la capacidad que hemos tenido de ir cambiando, ¿no? Sí, sí. La curiosidad y la creatividad como factores importantes, y más en estos momentos, ¿no? Sí, sí. Camila nos dice, la pandemia puso en evidencia la capacidad de cada uno de improvisar y de adaptarse a los nuevos escenarios. Y sí, los docentes, mirá, en una semana montaron un sistema educativo remoto, como sea, pero las clases siguieron con tropiezos y con aciertos y desaciertos, pero realmente quedó demostrado que el colectivo docente podía adaptarse mucho más allá del propio mandato del sistema, ¿no? Pero ahora acá, digamos, están haciendo, digamos, teniendo clases presenciales, ¿no? En burbujas de 10, y los chicos, que son muy rápidos, también tienen como estas cosas, bueno, pero yo voy a ir, si van mis amigos, sí voy, si no, no voy, ¿no? Entonces decir, claro, pero yo voy en esta burbuja, pero si yo después el fin de semana me reúno con el otro, también me puedo contagiar, ¿no? Entonces es como, digamos, los mismos chicos, ¿no? Empiezan como a cuestionar, ¿no? Estas, digamos, situaciones. Tengo varios, los que también los han pasado bastante mal son los chicos del último año de la secundaria, como de la primaria, ¿no? Pero también una cosa, por ejemplo, a veces cuando nosotros pensamos que los chicos, esto que vos planteabas de la educación y respecto de las estructuras que fueron, por ejemplo, en la educación formadas en otras épocas,
ayornarse a, nosotros en lo vincular decimos que los hijos no son hijos de los padres, sino que son hijos de la época, ¿no? Porque es así, los chicos manejan, y hoy le preguntaba una amiga que la nieta, ¿no? Que le quería comentar un poco esta viñeta porque me pareció muy significativa y es muy interesante de cómo una nena de 8 años muestra cómo es una nena de su época, ¿no? Ahí, bueno, esta amiga, digamos, tiene 2 nietas, una de 8 y una de 6, estaban jugando y la nietita decía, armaba un casamiento de la muñeca, ¿no? Estaba armando el vestido, qué sé yo. Entonces, bueno, como que se iba a casar, y cómo había conocido al novio por Zoom. Había conocido al novio por Zoom, ¿no? Pero después, dice, estaba armando el ramo de flores, pero el ramo de flores se lo iba a tirar a las mujeres solteras y a los hombres solteros. ¿Por qué? Porque había que darle solamente a las mujeres y no a los hombres. Pero después agarró y se tuvo que ir a meditar, ¿no? Todo esto en distintas secuencias de juego, ¿no? Se tuvo que ir a meditar porque había conocido otro chico por Zoom. Entonces la hermanita más chica le decía, bueno, menos mal que son 2 y no varios, ¿no? Entonces, digamos, al final después la cuestión que terminó decidiendo que no se iba a casar, porque había decidido ser una chica canchera, y entonces cambió el vestido de novia por un jean y una remera, ¿no? Pero fíjense, yo pensaba, el Zoom, la meditación, el ramo de flores para los hombres también, ¿no? Por las mujeres, o sea, esto habla de nuevas generaciones, digamos, donde hay otros temas, bueno, ni hablar con cuestiones de diversidad sexual, no me quiero meter en otros temas, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la contemporaneidad, y que tienen que ver con nuevas configuraciones familiares, con nuevas infancias, para los cuales la educación también tiene que prepararse para todas estas nuevas problemáticas. Incluso, Alejandra, esto que traes de que esta niña que conoce por Zoom a sus candidatos, sería una niña producida pensamiento producido por la pandemia, digamos. Claro, muy contemporánea. Muy contemporáneo, claro. Bueno, Belén nos dice, para ir cerrando, la vida es incierta. Dice, yo dibujo y hago catarsis, dice Belén. Siempre apunto a la creatividad. Muy bien, Belén. Marcela habla de nuevos paradigmas. Claudia dice, quedó demostrado que somos resilientes. Y bueno, y realmente estos temas nosotros los traemos porque pensamos que la pandemia ha sido el gran territorio y el gran escenario para que los podamos pensar muchísimo más en profundidad. Así que, bueno, te agradecemos, Alejandra, muchísimo por tu tiempo, por tu aporte. Sabemos que estás trabajando a full con esto de la pandemia, pero bueno, te agradecemos mucho el tiempo para compartir con nosotros aquí en Mendoza tu valioso aporte, que va a estar colgado ya entre mañana y pasado tu intervención en nuestro canal de YouTube de Medios de la Educación, para que a su vez ustedes lo puedan volver a ver y replicar. Acá mucha gente te saluda, te dice muchas gracias, muy bueno. Así que bueno, si querés algo para cerrar, Alejandra, bueno. No, muchas gracias. Lo que te puedo decir es muchas gracias. No, yo también muchas gracias a todos por los que están, a vos obviamente. La semana que viene vuelvo a estar en Mendoza, pero ya en el simposio de la Asociación Psicoanalítica, así que estas semanas voy a estar en Mendoza no estando. Eso es crear nuevas cartografías, ¿no? No tenés que venir, como te dije antes de empezar acá la conferencia, tenés que conocer una bodega, claro, acá tenemos que tomar el mejor vino que tenemos acá en Mendoza, es así. Voy a ir, cuando se pueda voy a ir. Bueno, esperamos, por supuesto. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y nos veremos en el próximo encuentro. Vamos a seguir en noviembre, posiblemente con un par de encuentros más, ya para ir cerrando este ciclo 2020, un año inolvidable, se podría llamar la película. Totalmente, totalmente.
Muchísimas gracias a todos, gracias Alejandra, nos estamos viendo hasta cualquier momento. Muchas gracias.